les comentaba, ¿no? Existe algunos tipos de fórmulas, de ecuaciones, en este caso esta que usted está viendo, para determinar la temperatura a la cual se forman los hidratos. Acá no es necesario, digamos, conocer la gravedad específica del gas natural y demás, ¿no? Simplemente lo que necesitamos es conocer la presión, en este caso, del gas natural, para considerar su temperatura de formación. Acá les decía, esto es justamente lo propuesto en este libro, Macías Martínez, que prácticamente define e indica, ¿no?, de que la temperatura de formación del hidrato también se puede calcular a través de la presión. Entonces, es la fórmula esta, ¿no? 1.500.206 por la presión elevada a la 0.8606 menos 0.474 del logaritmo de la presión, ¿no? Entonces, fíjese, prácticamente reemplazando la presión en esta ecuación, acá, y después aquí, entonces encuentro lo que es la temperatura de formación del hidrato, ¿no? Que puede ser. Ejemplo, dice, hallar la temperatura de formación del hidrato a 1500 psi según la ecuación anterior. Entonces, si nos está dando, nos pide hallar la temperatura de formación del hidrato, pues voy a reemplazar en la presión 1500 psi A, ahí está, aquí también. Y si usted hace el cálculo, prácticamente le va a dar como resultado 67.45 grados Fahrenheit. Es la temperatura de formación del hidrato, ¿no? Si usted utiliza, en este caso, el gráfico de maqueta web, ¿no? No el gráfico de maqueta web, sino el gráfico de la formación de hidratos, bueno, pues ahí tiene que ver, digamos, cómo sale. Pero, ahí necesito la gravedad específica. Pero este autor nos da este gráfico, log, ¿no? Donde nos dice prácticamente lo mismo, ¿no? Tengo acá 1500, ¿sí? Y quiero saber la temperatura de formación de hidratos que está en este lado, y me da esta curva que usted está viendo, la curva prácticamente donde define los límites de formación del hidrato, ¿no? Entonces, 1500, llego hasta esta curva que es acá, fíjese. Me voy a la izquierda y efectivamente está por debajo de 70, ¿no? 68 grados Fahrenheit, como el ejemplo acá, ¿no? Hemos calculado que 60 y, bueno, con la ecuación hallamos 67.45. Aquí con su gráfico usted puede decir, bueno, acá es 60, 65 a la mitad, está un poco más arriba, 67, entre 67 y 68, dice, ¿no? Bueno, le pone 68, ya está, porque no me permite más la apreciación, pero el gráfico me está determinando eso, ¿no? ¿Sí? El trabajo práctico que le voy a dar y lo voy a subir al Classroom, me anotaré ahorita, determinar la presión de la presión de formación del hidrato, ¿no? Dice determinar la presión de formación del hidrato a 60 grados Fahrenheit. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Simplemente esta ecuación tiene que despejar usted la presión, ¿no? Porque la temperatura de formación me está diciendo 60, entonces acá es 60, y aquí es 60. La incógnita de esta ecuación es P. Aquí ya tienen que aplicar logaritmo neperiano para que toda esta exponente baje, aplicar después la ecuación de segundo grado para determinar el valor de P, va a tener 2 raíces P, y encuentra la positiva. La positiva es la que vale, ¿no? Acá prácticamente me va a ayudar lo que he aprendido en el curso prefacultativo, bueno, a despejar, digamos, una potencia o un exponente con la ayuda de logaritmos, ¿no? Y aquí te va a aplicar el logaritmo neperiano. Y aplicar la ecuación de segundo grado, etcétera, etcétera. Es una forma, ¿no? Puede usted utilizar otra forma. Entonces, ese es el trabajo que me lo van a hacer, pero por favor háganlo en editor de ecuaciones y me lo suben, ¿no? Ahí a los trabajos, ¿no? En Word, mejor si es en Word, ¿no? Porque así me sirve a mí. Entonces, todo lo que ustedes hacen sirve para fines académicos, digamos, posteriores, ¿no?
Entonces, es importante eso. Ojo, les estoy dando algunos trabajos prácticos que tienen que subirlo al Classroom, ¿no? Porque en algún momento, al final de la asignatura, alguien dice, bueno, tengo 49 ingenieros, ayúdeme, veamos tu participación, ¿no? Veamos tu asistencia o tus trabajos prácticos. No tienes nada, no has enviado nada. Difícilmente te puedo ayudar, ¿no? Entonces, ese es el tema. Entonces te quedas con 49, lo siento mucho, y bueno, pues, si mandabas trabajos prácticos, había participación en algún momento, y bueno, sí, bueno, está bien, 51, no hay problema. Entonces, ese es el tema, ¿no? Muchos, bueno, no mandan el trabajo práctico y bueno, al final lo dejan, ¿no? Bien, entonces ese es el trabajo y usted me va a decir si es factible, ¿no? Esto me va a entregar el día lunes, háganlo este fin de semana. Acá yo ya puedo determinar, digamos, y debo corroborar, ¿no? Porque 60 me dice, a ver, vamos a ver, 60, en el gráfico nomás, ¿no? 60, que vendría a ser esta línea verde, llego acá, y estaría la presión de formación del hidrato entre este 600, 700, 800 prácticamente sería, ¿no? Aquí usted ya diría, ingenieros, 800 aproximadamente, PSA. ¿Sí? A ver, pero veamos, o sea, haga el cálculo y corrobore. Gráficamente es 800, y con esta fórmula da estos 800, PSA, eso es lo que quiero que usted calcule, ¿ya? En el trabajo práctico que le estoy dando. Pero como ve usted, es una de estas fórmulas también me sirven, ¿no? Alguna vez alguien me decía, ingeniero, pero no tenemos la gravedad específica para encontrar la presión o temperatura de formación para continuar con los cálculos. Entonces, es irresoluble su planteamiento, su problema. Bueno, póngale, no se puede resolver, no hay lío. Ya, y muchos hacían eso, ¿no? Y llegaba que les decía, ustedes podían encontrar la temperatura de formación con esta ecuación. Sí, pero esa ecuación no considera gravedad específica. Yo no les he dado gravedad específica, por eso justamente. Ah, ya, listo. Entonces, por algo se le está dando esto, ¿no? No es, digamos, por si acaso, por algo se le está dando. Ya, ¿está claro entonces el trabajo práctico que van a hacer? ¿Sí? Sí. No olvide que vamos a dar examen el sábado 18, pero los exámenes hay autorización para que sean presenciales, ¿ya? Por tanto, el examen va a ser presencial en Cotacota, no se los voy a confirmar la semana que viene, porque el 18 damos, ¿no? Entonces, va a ser presencial, ¿no? Porque al final son prácticos estos exámenes y no se puede, pues, hacer vía virtual, ¿no? Porque sabemos que, bueno, es un poco difícil. Entonces, eso les confirmo en la semana. Hay muchos docentes que están tomando exámenes presenciales. Las clases siguen siendo virtuales, no hay problema, pero considere eso, ¿eh? Para el examen, por favor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por aquí, hasta aquí? Y que, Sí. entonces, esta ecuación, o sea, ¿qué gravedad específica tomaría del gas o entre 0, 6 y 7? O sea, Ya. ¿qué Lo gravedad? que acá, por ejemplo, este autor, Macías Martínez, considera que la gravedad específica para esto es entre 0,6 y 0,7. O sea, es un gas natural, dice. Está entre 0,6 y 0,7. Puede ser 0,61, 65, 61, pero está en esa área. Usted acuérdese cuando hemos visto el método de Katz para determinar, digamos, las temperaturas, ¿no? Que hemos indicado en qué rango y el rango va a estar y demás. Entonces, decíamos, es un gas natural, por tanto, tiene que estar en un rango, esas temperaturas o presiones, perdón, tienen que estar en este rango entre 0,6 y 0,7 del gráfico, en este caso. Veamos, creo que está por acá cerca. Veremos si está cerquita. Por ahí estaba aquí está el método de Katz. Este, ¿no? Aquí dentro les decía, para allá la presión, en todo caso, solamente vamos a trabajar, les decía, para definir esas presiones que voy a considerar, necesito solamente considerar las presiones que están dentro de esta área, ¿no? Que está pintadita aquí, ¿no?
entre 0,6 y 0,7, porque ese es prácticamente el gas natural, para gases naturales, ¿no? Cuando ya está por encima, les decía, de 0,07, 0,75, ya es un gas ya tratado, ya es un gas de refinería, ¿no? Si está por debajo de 0,6, ya es un gas, no gas natural, sino tiene más, digamos, con otros contenidos, aparte del etano, etcétera, ¿no? Que prácticamente hace más cantidad a ese componente, ¿sí? Mayor volumen mayor composición molar de ese componente. Entonces, el gas natural, en este caso, considera entre 0,6 y 0,7. Por eso les decía, cuando usted tome y diga, voy a utilizar 300 o 400, justifique por qué, le decía, ¿no? ¿En función a qué? En función prácticamente a la temperatura que me está dando. Si yo tomo la temperatura 60, llego hasta ahí, punto, y aquí anotaremos, en este caso, la presión de formación propuesta, de formación del hidrato, claro, tendría que ser entre sigo subiendo, y entre ¿no? Ahí está. Esas son, en este rango, usted tiene que jugar con las presiones propuestas, ¿no? Es decir, perdón, aquí no tenemos el resaltadorcito. O sea, resaltador. En este rango, ¿no? Creo que es rojo. En este rango, ¿no? Ahí, un poquito se me ha desviado. En ese rango. Entonces usted puede decir, a ver, 600, acá es 600, 700 y 900, puede decir usted, para 60 grados. Entonces usted pone acá 720, 840, 850, 690. Esos son los rangos que yo pongo acá arriba, ¿no? Acá en el ejemplo decía 300 y 400, de hecho, directamente nos decía, acuérdese, ¿no? En el ejemplo del método de Katzi del GPCA, ¿no? Entonces, lo mismo prácticamente sucede en su pregunta de su compañero, nos dice, perdón, un segundito, aquí está, nos dice, entonces, ¿qué sucede con la gravedad específica? Con esta fórmula, entonces, no consideramos, se considera, pero este autor considera que la gravedad específica está entre 0,6 y 0,7 y por eso toma solamente la fórmula. Entonces, por eso dice formación de datos para un gas natural, dice, ¿no? Acá, y solamente toma esto. ¿Ok? Entonces, por eso es que no considera otros valores por fuera de 0,6, entre 0,6 y 0,7. ¿Ok? ¿Cuál es su apellido? Está bien. Choque Loza Alvin. Ya. Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Cuánto le sale? 8,000. Ya. Ya, 9,000, póngale aproximadamente. Usted ha podido ver que le sale 8,000, ¿verdad? Entonces, 800, perdón, sí, 800. Entonces, dentro del gráfico, esa raíz de esa solución que lo he hecho rápidamente usted, es esa. Es decir, 800 clavados. ¿Le sale cuánto dijo? 825. Entonces, esa es la que tomo. Les digo, 825 es el valor correcto porque dentro del gráfico, según lo que he hecho gráficamente, considero 800, dice ahí. Por eso hemos calculado 800. Supuestamente les dije, va a salir 800 y usted lo ha calculado, salió 825. Ok, está muy bien lo que está haciendo. Y el otro lo descarto, ¿ya? No va. En algunos casos les va a salir uno positivo y otro negativo. El negativo siempre lo descarta. El positivo es el que vale. En este caso, el menor, el que está más aproximado al cálculo gráfico, es el que vale.
Perfecto. Eso hágamelo, ya tienen ustedes el resultado, pero demuéstrelo al hacer el despeje, pero ya le decía, ¿no? En editor de ecuaciones. El editor de ecuaciones tiene para escribir, ¿no? Con el mouse o con algún cursor que usted tenga, escribe y automáticamente se lo transforma a la ecuación y a gráfica, ¿no? Si usted quiere, o puede bajarse cualquier tipo de software. Hoy en día, prácticamente ya las ecuaciones se hacen, pues, con el editor de ecuaciones, digamos, para los textos principalmente, ¿no? Pero muy bien, su cálculo. ¿Cuál es su apellido? Ya, Díaz Calizales. Ingeniero. Sí, adelante. Buen día, ingeniero. Buen día. Con respecto a lo que estaba preguntando el compañero Albin, y se me ha ocurrido, no sé, quisiera una confirmación más que todo. Sí. Debido a que usamos ese rango de 0,6 y 0,7, es por lo cual que se genera solo esta curva, ¿verdad? Que vemos. Correcto, sí. Entonces, la gravedad, para realizar esta curva tendría que estar hecho con entre ese rango, con cada gravedad, ¿verdad? Por eso resulta solo esta curva, ¿no? Eso quería que me confirme, ingeniero. Sí, solamente esta curva está, o sea, si usted, por eso les he dado como bibliografía, ¿no? Entren a deshidratación del gas natural de Macías Martínez. Está ahí en el internet. Baja, está en PDF. Lo baja y ahí va a encontrar estos gráficos, muchos gráficos más. Y también la parte teórica, ¿no? Ahí justamente le dice, ¿no? La ecuación mostrada a continuación indica el cálculo para la temperatura de formación, considerando un gas natural que tiene un rango entre 0,6 y 0,7 de gravedad específica, la misma que se muestra ahí en el gráfico adjunto. Entonces, le explica, le dice que esto se ha hecho justamente para ese rango determinado, ¿no? Entonces está bien, sí, hasta ahí nomás, digamos, podemos trabajar. Ahora, si son gravedades específicas de entre 0,75 o 0,55, no, pues no va, ¿no? Esto ya no sirve este gráfico. Así es. Gracias. ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu apellido? Chalco Edwin. Ya, Chalco Edwin. Ok. Bien, simplemente era entonces mostrarle eso para que usted considere. La bibliografía existe, estas fórmulas, algún día va a encontrar y demás, ¿no? Les comento, en un examen les tomé esto, ¿no? Claro, la fórmula tenían que saberla, pero bueno, después al final les di y no podían despejar el P, ¿no? No podían despejar. Nosotros a este nivel de ingeniería, pues somos ingenieros, tenemos que saber despejar cualquier tipo de ecuaciones que sean, claro, despejables, lógicamente, ¿no? Y no podían despejar, ¿no? Y ahí, pues, se ve el nivel, ¿no? Ya, entonces, rápidamente se hace, como su compañero ha sacado 2 raíces y ya está, ¿no? Entonces, eso, por favor, para el día lunes, ¿ya? Bien, vayamos entonces, continuemos con la asignatura. Existe ahora, veamos el proceso de adsorción. Acuérdense, el proceso de absorción sigue este ciclo o este proceso que simplemente utiliza tamices moleculares o lechos moleculares también llamados, siebes moleculares también llamados, donde puede haber lechos, acá, ¿no? Aquí puede haber, el lecho puede estar desde aquí hasta aquí, ¿no? Cada uno de estos tamices moleculares. Internamente puede tener, ya les decía, un sólido granular, en este caso unos pellets llamados así, o en todo caso puede también tener solamente lechos, ¿no? Es decir, lechos que son como camas absorbentes que están ahí. A eso llamamos lecho absorbente, ¿sí? Y van reduciendo la capacidad de los lechos, ¿no? Ya son al principio pueden ser mayores o acá abajo pueden ser mayores o menores, pero son lechos, ¿no? Existen otros donde existen sólidos granulares internamente, acuérdense, hemos visto eso en gas 1, y son sólidos granulares, ¿no? Sabe usted que esto trabaja por adsorción, ¿no? En la superficie del sólido granular o del lecho del tamiz molecular es donde se queda pues prácticamente la humedad, ¿no? Y ya sabe usted, después lo que hago simplemente es calentar ese lecho o ese sólido granular que está dentro del absorbedor, ¿no? Ya habíamos comentado eso, ¿no?
Entonces recordemos un poquito, el gas natural, ya sabe usted, ingresa, hay un separador, esta es una válvula abierta, por tanto por ahí está ingresando el gas, y el gas pues va recorriendo y la humedad se va quedando acá, producto de ese fenómeno de absorción que llamamos, y el gas, lógicamente, ya sabe usted, sale, ¿no? Ya gas seco, y se va prácticamente, se va directamente hacia un filtro, donde ahí reducimos un poco de quizá humedad que esté arrastrando, casi nada, simplemente producto, digamos, de algunos cambios de presión y temperatura, pero ya aquí sacamos un gas netamente seco. Usted sabe bien de que el proceso de absorción es más efectivo en la remoción de humedad del gas, humedad de agua, ¿no? Sirve para procesos criogénicos, ¿no? Cuando quiero licuefaccionar el gas natural, lógicamente ese gas tiene que estar, sin contenido de agua, porque voy a bajar su temperatura criogénicamente a menos de 76 grados Celsius hasta menos 162 Celsius, ¿no? Donde ya está en líquido totalmente, ¿no? Por su temperatura crítica para que empiece a formarse el líquido, el gas metano principalmente es 76, 78, ¿no? Esto, los análisis moleculares se utiliza, ya sabe usted, para licuefaccionar principalmente el gas natural, ¿no? El proceso que yo voy a hacer ahí. Y ya sabe usted, ¿no? Entonces, de acá tomo de la corriente de gas seco parte de cierto volumen del gas, lo caliento en un reboiler y viene por aquí, y este es el absorbedor que está en la etapa de regeneración, ¿no? Es decir, lo está calentando el gas, ya sea sólido o lecho. Y de acá sale, en este caso, el gas, así como también la humedad conjuntamente el gas. Estamos secando, es una secadora, digamos, ¿no? El gas caliente. Entonces está desprendiendo la humedad en forma de vapor. Va a un condensador, aquí lógicamente condensa la humedad, lo vuelve líquido. Va a una trampa y el agua lo retiramos. El gas está húmedo, lógicamente, ¿sí, no? Porque ha calentado y hay un sistema de recompresión, y otra vez ese gas a la línea, ¿no? Y alternadamente, sabe usted, ya habíamos visto, esto trabaja, digamos, 12 horas en la etapa de operación, 12 horas en la etapa de regeneración, se cierra esta válvula, se abre esta otra, y el mismo proceso, ¿no? Entonces, el tema acá, reitero, es que cuando yo trabajo con estos equipos, lo fundamental es cuidar la presión con la que está ingresando a estos tamices moleculares el gas, ¿sí? Porque una presión en exceso me daña estos sólidos granulares, o si fuera de lecho, me puede dañar. Una variación por encima de 7 PSI, imagínense, solamente esto tiene que trabajar hasta póngale 75, pero ha trabajado hasta 88. He dañado el sólido granular, lo he dañado por abrasión, por la presión misma, y es que, bueno, pues modificar, o sea, cambiar el sólido, ¿no? Porque de alguna manera está dañada. Entonces el tema en el proceso de absorción ya no es el cuidado del glicol, ¿no? Porque el glicol lo utilizamos en el proceso de absorción, ¿no? Cuando utilizamos torres absorbedoras, etcétera, ¿no? Acá ya utilizamos tamices moleculares, pero ¿cuál es el cuidado? Aquí no está circulando glicol. El proceso que hace la deshidratación exhaustiva es los tamices moleculares, que son estos dos, ¿no? Entonces ahí donde debo cuidar es justamente la presión constante, porque sabe usted, está operando, está regenerando, luego opera y así. Es importante eso, y esa característica operacional vamos a analizar en el cálculo, ¿no? Con una ecuación, ¿no? Que quizá ya lo han visto ustedes con la auxiliar, pero lo vamos a ver. Entonces, lo que nos dice prácticamente este proceso trabaja con dos camas absorbedoras, o tamices moleculares, o lechos absorbedores, donde ya sabemos, una opera, la otra está en regeneración y demás, ¿no? Asimismo, estas son llamadas mallas moleculares, cuando prácticamente dentro de este absorbedor
No sabemos si está un sólido granular, obtiene parte del lecho, no sé, pero al final me dicen, es una malla molecular patentada que hace su función específica de deshidratar por absorción el gas. Perfecto, no hay lío, pero que cumpla su función, ¿no? Generalmente las torres, los tamaños moleculares vienen ya patentados con un producto interno ahí adentro que puede ser, ya sabe usted, sílica gel, alumina activada o algún otro producto que haga su función, ¿no? Además nos dice acá de que generalmente estas mallas moleculares o tamices moleculares se utiliza para remover o deshidratar el agua hasta 0.01 partes por millón. O sea, prácticamente los remueve en su totalidad, ¿no? Casi en su totalidad. Por eso más efectivos estos tamices que usted está viendo para que el gas, cuando tenga ese fin de liquefaccionar, pues tendremos que aplicar. Luego del proceso de absorción, es decir, con glicoles, pasa este proceso de tamices moleculares para remover lo poco que queda en el proceso de absorción con glicoles. Aquí ya se remueve todo eso, nunca va directo por si acaso, ¿ya? Siempre hay un proceso previo por absorción para aplicar posteriormente adsorción. Entonces aquí dice, se aplica para ser usado en procesos criogénicos. Muy importante eso, ¿no? Y ahí puede ver otro ejemplo, ahí tenemos 3 tamices moleculares. Uno que puede trabajar 8, este está regenerándose 8 horas, este está trabajando también 8 horas, o quizá este esté en stand-by, no sabemos, ¿no? Pero ahí está, el mismo proceso, ¿no? Tenemos un reboiler donde calentamos el gas seco para regenerar el que estaba anteriormente operando, ¿no? Pues recuperamos aquí, fíjese, ¿no? El gas y separamos el agua, ¿no? Y el gas otra vez retorna prácticamente para ser nuevamente regenerado, ¿no? Bueno, ese es el tema. Ahora, existe una ecuación, ¿ya? Esta ecuación que usted está viendo acá, que me va a servir para determinar esta variación de presión en PCI. Esta es la ecuación que vamos a aplicar justamente para calcular la variación de presión, ¿ya? O en algún caso me puede decir, determina la velocidad superficial del gas natural, considerando que la variación de presión es 5 P6. Acá debo hacer el despeje también, fíjese. La velocidad superficial debe ser el despeje. Les comento que algunos estudiantes no pueden despejar. Y ahora, ¿cómo despejo esto? Factorizaré aquí B, luego aplico, a ver, raíz o despejo esta. A ver, ojo, le estoy dando como ejemplo cómo usted puede despejar velocidad superficial, considerando que tengo la variación de presión y estos otros cálculos para encontrar L, enseguida vamos a ver, ¿no? B son las constantes de utilización del tipo de sólido que vamos a aplicar. Mu, la viscosidad del gas, y esto que es la densidad del gas. Esto ya sabe la velocidad del gas, ¿no? Entonces dice acá la razón más común para reemplazar un lecho, o sea, un lecho, digamos, que se ha dañado debido a su capacidad de absorción, inclusive, es, como dice aquí, el incremento de las presiones. Si usted se ha descuidado en planta, digamos, ha habido un incremento excesivo de presión, y bueno, o ha habido un mal funcionamiento de la instrumentación, la misma, y no me doy cuenta, no ha tocado la alarma, porque generalmente la instrumentación en las plantas de gas está pues con alarmas, ¿no? Sube un poquito la presión o la temperatura y ahí suena la alarma. Imagínense que todo el sistema de instrumentación no estaba bien. Por eso es que es importante también el ingeniero instrumentista, bueno, puede ser un electromecánico, un electrónico, que conoce la operación de la planta, es el que constantemente está ahí haciendo mantenimientos, verificando, haciendo pruebas con su equipo especializado, digamos. En cambio, el ingeniero en la planta de gas lo que hace justamente es determinar los parámetros de presión, temperatura y el buen funcionamiento para que el producto salga de acuerdo a la especificación que queremos, ¿no? En la planta de gas, lógicamente. Entonces, ahí está. El incremento de presiones prácticamente puede dañar el sólido granular y puede haber pérdida de capacidad de absorción, como dice acá,
de ese sólido granular. Entonces ya no está absorbiendo como nosotros queremos. Entonces hay que cambiar y eso demanda costos. No, al cambiar le va a decir en su informe por qué quiere cambiar. Es que ya no absorbe. ¿Y por qué ya no hay esa absorción? Seguramente ha habido un incremento de presión y lo ha dañado. Sí. ¿Y qué hace usted? Usted está para eso, para controlar el buen funcionamiento y operación de la planta. Sí, es que el tema de la instrumentación, bueno, ya no hay, pues, digamos, ¿no? Excusas, ya no queda mal, digamos, en ese sentido. Bueno, entonces, como ve usted, ahí continuamos con la lectura. Dice, siendo la capacidad de las mallas moleculares, reducen su capacidad en un 35%, ¿no? A 50%, en el tiempo de 3 a 5 años de funcionamiento. ¿No? Generalmente, cada 7 años en plantas de gas cambian el sólido granular. Cada 7 años, ¿no? Porque ya con el funcionamiento de los ciclos que se da, hay abrasión en el sólido granular o en el lecho. Se va dañando, ¿no? Entonces, por eso es que el incremento de presión daña más rápido, ¿no? Entonces, ese es el tema en plantas que operan con tamices moleculares. Y, a ver, quiero ver participación. Alguien que me lea todo esto, ¿ya? ¿Quién quiere leer? Ingeniero. Adelante. El incremento de presión en la causa que generalmente causa daños al absorbente, introduciendo contaminantes de partículas finas, endureciendo la parte superior del lecho debido al reflujo, existiendo contacto y roce cuando la presión es incrementada o reducida después o antes de la regeneración, por lo que es recomendable determinar la modificación de los parámetros requeridos para el control de la presión a través de la siguiente ecuación. Ok. ¿Cuál es tu apellido? Larico Condori Shakira. Larico Condori, ok. Entonces lo ha podido leer su compañera y efectivamente ahí nos decía, ¿no? Que el incremento de presión es la causa que generalmente más daña al absorbente, ¿sí? Porque existe, digamos, un roce un roce en la presión, ¿no? Cuando está bajando el gas, ¿no? El tamiz acá, ¿no? Está bajando el gas y aquí hay que cuidar, pues, esa presión, ¿no? La presión tiene que ser constante, digamos, ahí, ¿no? Con un rango, digamos, variable, no muy alto, pero, ojo, no tiene que ser mayor. Si fuera mayor, aquí va a dañar, ¿no? Ya les decía. Y eso es lo que nos dice, ¿no? Es reducida después de la regeneración, en este caso, o antes, por lo que es recomendable determinar la modificación de parámetros. ¿Ya? Es importante, entonces, cada tamiz molecular, ¿no? Por un tamiz molecular puede tener un determinado tamaño de tamiz, ¿no? O sea, prácticamente en los espacios que están en el tamiz, ¿no? 4A, 3A existe, ¿no? Entonces, ahí está la sílica gel. Ya le digo, un tamiz molecular puede estar compuesta de estos dos. No nos dicen, solamente nos dicen es tamiz molecular 4A, que puede contener sílica gel, alumina activada, etc. Entonces nos dicen directamente tamiz molecular. Acá la sílica gel puede ser, digamos, el sólido granular esférico, aquí también esférico, acá pueden ser pellets, es decir, pueden ser cilíndricos, de alguna otra forma y demás. Y también pueden ser lechos, es decir, tipo ya un lecho, ¿no? Es decir, granulado, pero prácticamente comprimido, digamos, ¿no? Una cama absorbente en este caso. Las densidades varían, fíjense, el tamaño de las partículas también es muy importante en un tamiz molecular y algunos otros parámetros que ustedes están viendo, ¿no? Por ejemplo, la temperatura de regeneración nos interesaría, ¿no? Hay que meterle una temperatura, en este caso, aquí estamos hablando en Fahrenheit, entonces de 375 Fahrenheit para regenerar la sílica gel. Aquí es un poco más, debo meterle más temperatura, fíjense, hasta 430 y aquí mucho más, ¿no? Hasta 600, el tamiz molecular, ¿sí? Ahí están sus puntos de rocío, etcétera. Fuente Arthur Kinney, que se tiene el texto, ¿no? Digital.
Y bueno, acá me dice la μ es la medida en centipoise de la viscosidad, este ρ es la densidad en libras por pie cúbico y bs es la velocidad superficial en la fórmula, ¿no? En esta fórmula que ya le he mostrado aquí. Sí, esta. ¿Sí? Entonces, y puedo tener esas constantes B o C que usted está viendo acá, ¿no? Que ya les decía, está también aquí, ¿no? En la ecuación que estamos viendo, ¿ya? Que simplemente va a ser reemplazar, ¿no? Reemplazar simplemente va a ser. Y eso está en función a que le diga, ¿no? El enunciado del problema, ¿no? En un lecho, en un lecho, ¿sí? Lecho me está hablando ya de cama, ¿no? Es un lecho. De 1/8 de pulgadas, bueno, trabaja el gas a una velocidad. De hecho, usted dice, como dice el lecho, utilizo esto. Y como me dice 1/8 de pulgada y es lecho, entonces B y C para mí son estos valores que voy a reemplazar en la ecuación. Si le dijera sólido granular de 1/8 de pulgada, ya para usted B es esto y C es esto, ¿no? Eso es lo que vamos a ir a reemplazar. Ahora, si fuera un 16 de pulgada, bueno, pues ahí está, lo mismo, ¿no? Tanto en lecho o sólido granular. El ejemplo entonces está claro acá. Dice, en una malla molecular se está procesando 80 millones de pies cúbicos día de gas con un ciclo de 12 horas, dice, ¿no? En cada lecho. Dicho gas fluye incrementándose su volumen a 100 millones de pies cúbicos día. Es decir, de 80 hemos incrementado, ¿sí?, el proceso en volumen a 100 millones de pies cúbicos día. Ahora, si hemos incrementado el volumen de proceso en esta malla molecular, ver si realmente el incremento de presión va a afectar o no al proceso, ¿sí? Y si incrementara, determinar la capacidad del lecho para continuar operando en un ciclo de 2 horas. Entonces, si decimos, no, la variación de presión es muy alta, pues, ¿qué hacemos? No tenemos que incrementar a 100 millones de pies cúbicos, porque el delta T sube mucho, ingeniero, me dice usted. Entonces, ¿qué hace? Pues tenemos que bajar el volumen, pongámosle 90, a ver, como promedio, calculemos para 90 millones de pies cúbicos día, perfecto. La presión aún sigue, ¿sí? Aún sigue. Usted aún sigue a una presión por encima de 7 psi, esa variación de presión. Entonces te dice, bueno, 85 quizá, y le sale 6.7, digamos, la variación de presión. Está excelente. Entonces, no puedo trabajar con más de 85 millones de pies cúbicos día con estos tamices moleculares que tienen estas características de aquí abajo, ¿ya? Entonces dice la temperatura de ingreso al lecho, es decir, en esta misma molecular, 120 grados Fahrenheit, la temperatura de ingreso al tamiz molecular. La presión de ingreso al tamiz molecular es de 950 psi. Aquí también usted puede jugar, ¿no? Es decir, que esa presión hay que modificarla para que sigamos trabajando con estos parámetros de volumen, pero la presión de ingreso al lecho tiene que reducirse. Ya, póngale a 900 psig, ¿no? Le aumentamos 15 o 14.7, trabaja con eso. Entonces, los parámetros operativos, como usted ve, son fundamentales, pues. El contenido de agua, bueno, eso ya lo vamos a calcular anteriormente. La temperatura, 120 grados Fahrenheit. El peso molecular del gas aparente, 18.5, ya sabe usted. La viscosidad, ya le he calculado, me ha dado el químico, la viscosidad del gas. El factor de compresividad, si no me dieran, me tendrían que dar las temperaturas pseudocríticas y las presiones pseudocríticas del gas y determino el factor de compresividad. Pero acá me está dando, ¿no? La masa del sólido granular, o sea, el lecho. ¿Cuánto pesa el lecho que está aquí adentro, no? Todo esto que está aquí adentro, ¿sí? Ya eso le da, pues, el proveedor del equipo, ya le dice cuánto, pues, es el peso del lecho que tiene aquí adentro, ¿no? Ya son constantes, digamos, ¿no? Entonces, eso ya está, digamos, como una constante, como un dato que
ya se considera. Hay 41.000 libras de lecho. Masa del sólido granular, dice, ¿no? El sólido granular, ojo, sólido granular es de 1/8 de diámetro, ¿sí? La densidad de ese sólido granular también ya me da como dato, porque está dentro del tamaño molecular, es de 44 libras pie cúbico. Esto ya también, el diámetro de las paredes de la torre del tamiz molecular, su diámetro es 7.5 pies. Entonces, como ve usted, me está dando diferentes datos. Y paso al cálculo, que es, como les digo, no es difícil. Bueno, acá tengo el volumen de la solvente, sabemos que la densidad es masa sobre volumen, despejo la densidad aquí abajo, el volumen sube, y tengo pues masa del sólido granular, es 41 libras, como dato que me está dando, y la densidad de la solvente 44, ¿no? Estos datos que estoy utilizando acá. 44 y 41, ¿no? Y tengo que el volumen de la solvente es 932 pies cúbicos. Ahora debo determinar la sección del área del lecho. La fórmula me dice que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Entonces me está dando el diámetro, que es 7.5 pies. Hago el cálculo y tengo que el área del lecho es igual a 44.2. ¿Pero para qué necesito el área del lecho? Para determinar la altura de ese lecho, ¿no? O sea, la altura del lecho, que en este caso me refiero, aquí lo vemos, a esta altura, ¿no? A esta alturita. De aquí hasta aquí, ¿no? Esa altura necesito saber, ¿no? Y por eso es que aquí calcula usted que la altura es el volumen del absorbente sobre el área del lecho. El área del lecho ya hemos encontrado, el volumen del absorbente ya hemos encontrado en 962, y la altura había sido 21.1 pies. Ahí está. La densidad del gas, esta fórmula, ¿no? Peso molecular aparente por la presión dividido entre el factor de compresibilidad, la constante universal de los gases y la temperatura, ¿no? En este caso, al utilizar la constante universal de los gases, debo transformar, ¿no? 120, que es la temperatura, debo adicionarle 460, ¿no? Lo mismo en la presión, ¿no? Le hemos dicho, si es 950, tiene que ser PSIA, le sumo 14,7 más, ¿no? Y el factor de compresibilidad, que no hay problema, ¿no? La compresibilidad 0,85. Y fíjese, me da que la densidad del gas es 3.41 libras por pie cúbico. Esto usted lo puede calcular, ¿no? Entonces, con todos estos datos, prácticamente me voy a esta formulita de aquí, ¿no? Entonces me dice que el caudal, en este caso, necesito saber el caudal para determinar la velocidad superficial, ¿no? El caudal es importante. Entonces, lo determino con esta ecuación, que simplemente es ponerle parámetros, ¿no? Por ejemplo, empiezo con el volumen del gas, ¿no? Sube a 100 millones de pies cúbicos. Aquí dice 100 por 10 a la 6. 100 millones de pies cúbicos es el incremento, ¿no? Está subiendo acá, está. 100 millones de pies cúbicos. Eso lo estoy poniendo acá. Y, ojo, 1440 son los minutos, ¿no? 100 millones de pies cúbicos día, dice aquí, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Aquí está, ¿no? 100 millones de pies cúbicos día. Entonces, convierta en un día, hay 24 horas, en 24 horas hay, 24 horas hay, ¿cuántos minutos hay en 24 horas? No, en una hora hay 60 minutos, exacto. Entonces, eso tengo que hacer, ¿no? Si usted, calcúleme, a ver, alguien que lo corrobore, en un día, ¿cuántos minutos hay? 1440. Ya, 1440, correcto. Entonces, ahorita le anoto, ¿eh? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Ese es el caudal que me están dando. Y solamente estas unidades que están viendo acá es el reemplazo, ¿no? Es decir, son relaciones estequiométricas para el gas natural. 14,7 dividido entre 950 más 14, la presión, ¿no? 14,7
La temperatura es 120 más 460 sobre 520. Y acá el factor de compresibilidad que me está dando 0,84 sobre el factor de compresibilidad real, 1, ¿no? O sea, el tope. Entonces usted calcula todito esto y le va a dar que el caudal es 992 pies cúbicos por minuto. ¿Sí? Calculando todo esto. Ahora sí, con este dato usted recién calcula la velocidad superficial. En este caso es esto dividido entre el área del lecho. Esta es la fórmula para la velocidad. El área del lecho, donde está por ahí, es 44,2, ¿no? Ahí está. Y este es 44,2. ¿Sí? Y con eso aplico esta ecuación, ¿no? Que habíamos visto. Con B, que es 0,56 y 0.000889. 0.0560, que vendría a ser este, ¿no? 0.0560. Este, ¿no? 0.0. Me habla de lecho, ¿no? Acá es importante leer. Cada lecho, dice, pues está hablando de lecho directamente. Entonces, lecho, dice usted. Lecho. Bed. O cama. Cama o lecho es lo mismo, ¿no? Y tomo estos dos valores. Y eso está tomando acá, ¿no? Y ahora sí, lo que hace es reemplazar en esta ecuación B, ahí está, mu, la viscosidad, aquí está, la velocidad superficial 22,4 que hemos hallado, más C, que es esto, la densidad del gas 341 y la velocidad superficial elevado al cuadrado. Usted va a tener que 0.170 p6. De ahí, esto que divide sube a multiplicar, ¿no? L hemos encontrado que es 21,5, la altura del lecho, 21,1, que es la altura del lecho, ¿no? Entonces multiplica 0,170 p6 por pie cúbico por 21,1 pies. Y fíjese, le da un buen rango. Entonces, Sí. bueno, no hay mucho lío. Adelante, ¿alguien quiere hablar? Sí, una pregunta. ¿Con cuántos decimales tenemos que trabajar en esto o con cuánto error vamos a aceptar? Porque, por ejemplo, si es que vamos a hacer en la calculadora, para evitar atrasarnos más, vamos a tener que usar, por ejemplo, 2 o 3 decimales para no llegar a un error muy grande. No, como le comento, generalmente es con 2 cifras significativas nomás vamos a trabajar en los exámenes, ¿no? Ahí yo les voy a decir, 2 cifras significativas son las que van a utilizar en todo el proceso, ¿no? Y el rango de variación prácticamente es hasta 7. Si usted entra al GPSA, ¿no? Que es nuestro libro base de estudio, entonces dice hasta 7 PSI se aguanta, digamos, el sólido granular y demás, la variación de presión. Si hemos obtenido un valor de 8 PSI o 9, ya tenemos que ver dónde podemos afectar, es decir, dónde podemos modificar los parámetros operativos, ya sea en la temperatura, ya sea en la presión del ingreso al lecho, o ya sea en la reducción de volumen a tratarse, ¿no? En este caso, los parámetros operativos tendrían que ser más que todo al lecho, ¿no? Esta presión tengo que modificarla, porque eso, usted sabe bien, cuando hago los cálculos con estos datos, ¿no? Me va a modificar prácticamente la presión, va a variar. Aquí, por ejemplo, utilizo esa presión, ¿no? Después, ¿dónde más utilizo? Ahí utilizo la presión. Puede ser que me modifique y, claro, puedo jugar con la presión, ya le digo, ¿no? Aquí también, ¿no? Entonces, si con eso, reduciendo la presión de ingreso al lecho, varía la variación de presión que está por encima de 7, bienvenido. Usted dice, se ha variado la presión de operación de ingreso al lecho. Pero si aún con eso no puede modificar, no se puede bajar la variación de presión por debajo de 7,
Entonces te dice, no, hay que reducir el volumen de operación en los lechos. No, que sea 90 nomás, dice, ¿no? Entonces, ya digo, es un criterio ya técnico de ingeniería que el operador ya considera. Y lógicamente la expresión, o de la expresión digo, la experiencia, ya le enseña, pues, qué es lo que tiene que atacar primero en la operación de la planta, y bueno, pero los principios fundamentales está pues ahí, ¿no? De operación, en la misma que usted está conociendo en este momento, ¿no? Entonces, el rango, reitero, está hasta 7 es aceptable, ¿ya? Según el GPCA, ¿no? Otros dicen, algunos textos van a leer hasta 6, dicen, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos sale 3.58, un rango tolerable, me dice, sí, no hay ningún problema, todo está ok. Y esto está en el Arthur Kinney, por si acaso. Si alguien quiere ver este mismo problema, está en el Arthur Kinney, que usted conoce, y está expresado de esta manera, ¿no? Nos dice, determine, dice, en un lecho de absorción, el volumen de la solvente es igual a la cantidad esta. El área seccional del lecho se calcula de esta manera, que nos sale este valor. ¿Ok? Y bueno, ahí están los cálculos que me hacen. Lo hace pues rápidamente, ¿no? Y ahí está, me dicen, son los cálculos. Ahora, la densidad del gas también aquí está, dice, y obténgame la variación de presiones, ¿no? Entonces, lo mismo que estamos haciendo ahora, estamos calculando, fíjese, y llega hasta acá, ¿no? Y dice que delta P sobre L es igual a 0.170 P6 pies. Hacer cálculo y dice que me da 3.8 P6, el cual dice es un buen rango de operación, una variación de operación, ¿no? Ahí está, acá abajo. Entonces a veces, bueno, no se capta muy bien, ¿no? Digamos, en los textos, pero nos dice de esta manera, ¿no? Calcula la velocidad superficial con los datos que ha tenido, etcétera, etcétera. Entonces esto está. Entonces lo he hecho un copy-paste de la página para que ustedes vean que prácticamente está expuesto de esta manera. Y lo que nos interesa es esto, ¿no? Ahí nos dice que es 3.58 PSI. Acá. Esto. Es un buen rango de operación, me dicen. ¿Ok? Este ejemplo que está viendo usted acá, que lo vamos a analizar ahorita, me da pues una variación de presión de 133 PSI. Con esto lo voy a dañar totalmente el sólido granular. Entonces, ¿qué debemos hacer? Me dice. O sea, ¿qué parámetros usted puede modificar en este caso? Perdón. Acá, ¿qué parámetros puede usted modificar? ¿Sí? Veamos el cálculo rápidamente. Ya saben, es el mismo procedimiento. ¿Qué me dice acá? Sí. El delta P, claro, en ambas, pues en ambas se debe cuidar las presiones, porque usted sabe, una está operando y sus presiones tienen que ser similares, y la otra se está regenerando. Por eso dice, el ingreso del gas de regeneración, lógicamente, tiene que ser tanto en el tamiz, en la etapa de regeneración, como en la etapa de operación, digamos, ¿no? Así como las presiones están ingresando al lecho, al principio. Entonces, en ambos equipos, en ambos tamices, esa variación de presión debo cuidar, en ambos, ¿ya? No en uno solo, ese delta T, que no tiene que haber una variación. Por eso estoy haciendo el cálculo para todo el gas, para el sólido granular de ambos, porque es el mismo. En un lecho no puede ser un diferente tipo sólido del sólido granular o tamiz, y en el otro no, son idénticos, ¿no? Las operaciones, los parámetros de operación también tienen que ser similares, ¿no? Porque los caudales, los volúmenes están ingresando, pues, en uno solo, ¿no? A ver, veamos acá. En esta esquemita. Entonces, el gas, prácticamente, este gas de alimentación no solo, ¿no? No ingresa por ningún otro lado. Va a ingresar primero a un lecho, una vez que está operando, luego el otro gas, cuando este esté regenerándose, se abre la válvula y aquí entra, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedo ver que está entrando a 2 lechos, fíjese, esto es interesante acá, ¿no? Lo puede ver, vamos a borrar un poquito, ¿no? Entonces, fíjese, en este
por eso quizá lo debí poner. El gas en color amarillo-naranja está ingresando a dos lechos, fíjese, ¿no? A uno y al otro lecho. Entonces, en ambos, pues debo cuidar, digamos, las presiones de ingreso, así como en este tercer lecho, la temperatura desde generación, ¿no? Fíjese acá, el gas desde generación, esta está cerrada, válvula cerrada, estás regenerando, válvula abierta, estás regenerando el absorbedor C. Acá también debo cuidar la presión, ¿no? Va a entrar a secar y aquí va a entrar el gas prácticamente a desorberse, ¿no? Va a haber una absorción de la humedad en el sólido granular y el gas se va a desorber de esa humedad, ¿no? Entonces, ven, ahí está. ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede, después seguramente opera ¿no? Se abren las válvulas y se regenera en primera instancia, después se está regenerando, y así, alternadamente. Entonces, estaban 8 horas, ¿no? 8 horas, 8 por 3, 24, todo el día, ¿no? ¿Y qué más tiene acá? A ver, veamos. Bueno, hay represurización, dice, en caso, por eso, en algún caso puede bajar la presión, puede haber una variación de presión. Imagínense, tenía que trabajar a 80 grados, a 80 psi, pero no ha subido, pero ha bajado a 72 psi. Y eso también, esa variación de presión, me va a dañar el sólido granular o el lecho absorbente. Por eso acá podemos ver, hay represurización, tengo que aumentar un poquito la presión y, ojo, tengo que disminuir la presión, depresurización. Y aquí no nos indica, debe haber en algún proceso, acá creo, ¿no? Entonces, su esquemita, el calentamiento, el enfriamiento, el calentamiento, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se puede ver en este esquema justamente lo que nos decía, ¿no? La teoría nos decía, es para determinar esa variación de presión, ya sea por exceso o por defecto, digamos, o sea, por reducción. ¿Ya? Entonces, importante eso en este ejemplito que nos está dando. ¿Ya? Ok, ¿cuál es su apellido? Ya, otra vez. Ya. Bueno, este ejemplo está claro, ¿no? Aquí dice en un lecho de termosmolar de sólido granular, un 16 de pulgada, un 16avo de pulgada, y trabaja a 2.200 millones de pies cúbicos día, dice, ¿no? Fluye. Entonces, el incremento de presión, determina el incremento de presión y determina si la capacidad del lecho permite continuar operando. Ahí, si no permite continuar operando, pues hay que verificar los parámetros de operación, ¿no? Que me está dando, dice, entra a 150 grados Fahrenheit, 885 PSI, y el peso molecular aparente es 16,5, la viscosidad 0.014, el factor de compresibilidad 0.86, el hecho de absorción 39.000 libras, la densidad similar, y el diámetro interno del lecho es 5.5 pies, ¿no? Aquí no me dice, digamos, de qué volumen se incrementa, sino dice se incrementa su volumen a 200 millones, de pies cúbicos día. No nos dice de cuánto se incrementa. Entonces, acá el tema es reducir el volumen. ¿Ya? Entonces hacemos los mismos cálculos, ¿no? Acuérdese, cálculo del volumen del absorbente, lecho sobre la densidad del lecho. ¿Qué tenemos aquí los datos? Me da este dato. Cálculo del área de la sección transversal, lo mismo, me está dando el diámetro, que en este caso es 5.5, y obtengo los valores. La altura, en este caso, del lecho, tengo el volumen del lecho calculado, el área también, y 37.3 pies. La densidad, ya saber cómo calculamos, y me da una densidad bajita, ¿no? 2.59 libras por pie cúbico, la densidad del gas. Los nucleares generalmente es 3. La velocidad superficial, lo puedo calcular, ahí está, de esta forma. ¿No sabe? Y tengo que la velocidad superficial es una velocidad alta, ¿no?
2.327 pies cúbicos, o el caudal en este caso estamos hablando, ¿no? El mismo cálculo que hemos hecho, pies cúbicos por minuto. Para hallar, en este caso, voy a hallar la velocidad superficial, pero tengo que hallar primero el caudal, ¿no? Ya sabe usted. Reemplazo ahora sí, en la velocidad superficial, el caudal, y tengo que la velocidad superficial es 97.95. Ahora sí, con esta ecuacióncita que usted tiene aquí, reemplaza los parámetros de B, de C, la viscosidad que ha encontrado, la densidad y la velocidad superficial, ¿no? Ambas. Y aquí busco. Reemplaza, multiplica L por todo el valor y, me sale un valor alto, ¿no? Súper excesivo. 133 PSI, 134 PSI de variación. Entonces, por eso ahí la pregunta era totalmente inaceptable. ¿Qué debo hacer? Inge, Sí, adelante. En esos casos, ¿existe un orden específico que, bueno, no, tal vez no específico, sino particular en el que tengamos que seguir? Por ejemplo, si está muy alto, primero intentar cambiar la presión de entrada. Si es que no funciona eso, ya pasarnos al volumen. Y si no funciona eso, pasarnos a otra cosa. O podemos empezar de cualquiera. No. Lo más ideal es las presiones de ingreso del gas al lecho, ¿no? Por eso esta es la presión de ingreso al lecho, dice, ¿no? Entonces eso generalmente, en principio, la instrumentación me lo da. Ya sabe usted, ¿no? En una planta de gas está todo ya automatizado, ¿no? Entonces, lo único que tengo que controlar los parámetros que estén bien funcionando, los productos que se esté procesando en el mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la instrumentación ya me dice, ¿no? Entonces, hay una alarma ahí y usted lo que hace es reducir desde la sala de control, reducir automáticamente, ahí está la instrumentación, ¿no? Los botones, si gusta usted, ¿no? Entonces, reduce el ingreso de presión que tiene, ¿no? Y automáticamente va el equipo y muestra que la variación de presión ha reducido. Porque puede estar, digamos, con una presión alta, es un momento, ¿no? Puede ser, digamos, el proceso puede estar unos 20, 30 minutos, ¿no? Pero eso no va a dañar totalmente, ¿no? Si está más expuesto, hay más días a esa presión, más horas, así lo vamos a dañar definitivamente. Entonces, eso es lo que hace el operador. Entonces, aún continúa, digamos, con esa variación de presión por exceso. Entonces ya hay que calcular, digamos, los otros parámetros de temperatura o calcular, digamos, que el volumen es en exceso, ¿no? Acá. Es decir, el caudal de ingreso, el volumen de ingreso a los tamaños moleculares es excesivamente mayor, ¿no? Es muy alto. Nos reduce a 190, a 180 millones de pies cúbicos y demás. Entonces, ese es el proceso que voy modificando, ¿no? Estas presiones y estas temperaturas no tanto, ¿no? Porque la temperatura prácticamente es un parámetro con la cual opera, digamos, el tamiz molecular, ¿no? Ahora, hay que ver, ¿no? Porque si me dicen, si el tamiz molecular no puede trabajar a una presión menor, porque estaría reduciendo mucho su presión, va a haber también por defecto, o sea, menos presión, entonces, ojo, cuidado, me dicen, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a ver esto, el caudal, ¿sí? Entonces, de esa manera, generalmente en campo, puedo jugar con estos parámetros operativos que se tienen, ¿no? Pues le digo, lo fundamental es los parámetros de operación que se tenga. En algunos casos, inclusive, la viscosidad puede ser que sea muy alta del gas. Y esta viscosidad va a modificar enormemente esta fórmula que usted está viendo. Aquí, por ejemplo, lo que extraña es que la densidad del gas, va a ver usted, es muy baja.
¿Mm? ¿Por qué es bajo? Porque realmente en todos los cálculos que usted va a ver más adelante, la densidad siempre está por encima de 3, 301, 305, 32, digamos. Entonces aquí hay que verificar los cálculos, ¿no? Tanto de presión, de temperatura y este peso molecular aparente, ¿no? ¿Cuál será la composición del gas? Pero me dice que es 16,5. Generalmente va a ser 18, ¿no? 18,1, 18,2, pero 16,5, bajísimo, ¿no? Por eso también su densidad es baja, ¿no? Entonces, eso ya en su experiencia como operador de una planta, pues dice, medio raro, ¿no? Está muy baja, ¿no? Algo así. Es como el médico, ¿no? El médico, por ejemplo, ya sabe, pues cuando viene su paciente, le explica esto lo que ocurre, ya se ubica. Entonces va directamente al problema, sabe qué es lo que está pasando, digamos. Una persona que está enferma y le da estos síntomas, ya sabe, ¿no? Por su experiencia, ¿no? Los médicos que ya son señores mayores, ya de vasta experiencia, lo mismo sucede en el campo profesional, ¿no? La experiencia nos hace pues ver dónde está el problema, digamos, en algún tipo de proceso. ¿Ok? Entonces, repasen por favor esto, es importante, porque de hecho seguro va a entrar un problema en este caso. Ok, ¿cuál es tu apellido? Larico, Loaiza, Iván. Un ratito, Larico Loaiza. Sí, Larico, Loaiza, Iván, Gabriel. Iván, ya. Adelante, dígame. De delta P. No, por eso le decía, pues. Está en el rango de más menos 7. Más menos 7. No más. Eso nos dice la bibliografía en los textos y me dice, puede ser que hay una variación de presión de más menos 7. ¿No? Puede ser, por ejemplo, si tengo, digamos, que me ha salido 6,98, está ahí. 5 está ahí, no hay problema, ¿no? 4, bienísimo. 3, muy bien. Me sale 8, hay que modificar algunos parámetros operativos. Puede ser que esto sea negativo, ¿no? Menos 5, menos 6. Ahí no, entonces digo, pues, está muy, muy por debajo también la variación de presión. Y eso nos va a mostrar este cálculo, ¿no? Que hagamos acá. Pero en la mayoría de los casos es por exceso de presión, según los textos que dicen, en la mayoría de los casos siempre es por exceso de presión y es el daño que mayormente ocurre frecuentemente en las plantas de gas por exceso de presión, no tanto así por caída de presión. ¿Ok? ¿Cuál es tu apellido? Ingeniero, después una preguntita. Adelante. Digamos, si nos dan todos los datos y nos piden allá la velocidad de superficie, en este caso nos van a dar 2 resultados. ¿Cuál de estos 2 resultados yo voy a tomarlo como el correcto o directamente en un examen lo coloco los 2 resultados? Claro, usted le va a salir 2 datos, ¿no? Cuando despeje la velocidad superficial. Lógicamente siempre se toma el positivo de principio. Si le sale un negativo, eso lo desecha. Ahora, si le sale el valor muy alto en exceso, como hemos visto en el anterior problema, el valor menor de velocidad superficial es el que se considera prácticamente esto. ¿Sí? Entonces, el menor vamos a considerar, ¿no? Hace rato su compañero ha sacado rápidamente en la determinación de la presión de formación de hidrato y bueno, ha tocado uno alto y uno bajo, ¿no? Entonces el alto lo hemos descartado y el menor hemos considerado. Ese es siempre, en este caso, el que se determina. ¿Ok? Su apellido es... Larico Condori Shakira. Aquí está Larico Condori otra vez. Bien, jóvenes, entonces quedaremos alguna pregunta. Adelante. Sí, respecto al examen, si va a ser presencial, podemos llevar todas nuestras tablitas para ese día, ¿verdad, ingeniero? Pero claro, por supuesto, así siempre es. Usted lleva todas sus tablas, lleva usted sus fórmulas, sus gráficos,
lógicamente su calculadora, pero una calculadora, bueno, es una 3600, 3800 o 4200, ¿no? Algunos llevan sus tremendos laptops, ya no va, pues, ¿no? Ahí puede tener, digamos, su tablet, ya puede tener ahí la información, no, una calculadorita sencilla, ¿no? Y claro, lo hacen, ahí va a estar 1 hora y media, 2 horas en el aula y va a ir resolviendo, ¿no? Poco a poco. No hay problema en eso. ¿Ok? Gracias, ingeniero. Está bien, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, el Profesor, lunes disculpe, entonces... ¿el examen adelante. será en Cotacota, el examen? Claro, en Cotacota tiene que ser, ¿no? Ustedes ya han debido dar algún examen presencial el año pasado o el anterior semestre, seguramente han debido dar, ¿no? Ya estaban dando el anterior semestre exámenes presenciales, creo que en perforación estaban dando. Entonces, como ya pienso que todos están vacunados, es una obligación, ¿no? De ustedes, tienen que estar vacunados. Si están vacunados, pues bienvenido, no hay mucho riesgo, porque al final nos cuidamos todos, ¿no? Y es importante la vacuna, que exista algunos criterios de que no es bueno, no sé, de cada uno aparte, ¿no? Sin embargo, en la universidad siempre nos instruyen de que podamos vacunarnos para cuidarnos principalmente, ¿no? Al final, pues, no queda otra, ¿no? Que vacunarse, a ponerse en riesgo a que la vacuna no produce esta situación, pues, más riesgo todavía, ¿no? A que nos enfermemos. Bueno, simplemente el criterio, ¿no? Lo importante es vacunarse. Entonces, les digo, sí, en Cotacota, pues tenemos aulas ahí, van a estar vacías. En 2 aulas vamos a dar, ¿no? Y más, como está vacío, las dos aulas del segundo piso quizá no los habiliten y ya, vamos a dar, ¿no? El sábado va a ser, el sábado es más vacío todavía, ¿no? Sábado 18, a partir de las 9 de la mañana o 10 de la mañana, 10 de la mañana, 9:30, como siempre lo hacemos. ¿Alguna pregunta más por ahí? Pero ojo, les voy a confirmar esta semana, ¿no? A ver, por ahí el director nos dice no, que mejor no, pero a ver, vamos, veamos pues qué es lo que dice, ¿no? Son bajo las instrucciones de la dirección principalmente. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Alguna duda? Ninguna. Perfecto, jóvenes. Entonces, en la próxima clase entramos a lo que es el lunes, a lo que es el ajuste del punto sucio a través de la refrigeración mecánica, lo que son los chillers, etcétera. Algo que nos interesa en la formación de las plantas de dew point que existen en Bolivia, ¿no? Todo esto. ¿Sí? Bien, jóvenes, entonces el lunes continuamos con esto y nos estamos viendo el lunes, ¿ya? Pero hasta luego, pues, que les vaya bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.